Creo que muchos de nuestros problemas, dudas e inclusive miedos vienen de no tener respuestas a quién somos y cuál es nuestro propósito. Todas, absolutamente todas las personas tienen esta pregunta. Así que tranquila o tranquilo, no estás sola o solo en esa búsqueda. Y hay mucha gente que lo sabe. Por eso creo que hoy en día hay muchas personas que hablan del mindfulness o el well-being, como lo llaman en español, el bienestar personal, y se enfocan en conocernos a nosotros mismos. Algunas están enfocadas en aprender a conocer nuestro cuerpo para darle solo aquello que necesita, mientras que otras están enfocadas en identificar pensamientos, emociones e inclusive situaciones o personas tóxicas que debes sacar de tu vida para que te vaya bien. Y aunque estoy de acuerdo con algunas de estas cosas, me parece que se olvidan de lo más importante, de Jesús. La Biblia nos enseña que es en Él en quien encontramos respuestas a todas nuestras preguntas, problemas, dolencias, conflictos y todo lo que te puedas imaginar, porque Él es la verdad y la vida. Y Pablo nos lo enseña en la carta que le escribió a los Efesios. Yo sé que de buenas a primeras esto no suena fácil de entender porque ¿cómo es eso que vamos a encontrar respuestas a nuestros problemas en Jesús? Y bueno, mi querido hermano o hermana, la respuesta es simple. Jesús es la puerta de entrada al reino de los cielos y es quien nos puede dar el Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Pero como sabes, las respuestas no llegan por sí solas, tenemos que buscarlas. Y es esa búsqueda la que nos tiene que llevar a leer la Biblia y a pasar tiempos de oración. Pero yo sé que a veces no es fácil y no sabemos por dónde comenzar. Y yo creo que como muchas de las preguntas y dudas que tenemos se relacionan con quién somos, tenemos que comenzar a conocer y creer lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Por eso, hoy quiero comenzar a compartir contigo algo con lo que Dios me ha estado inquietando desde hace un tiempo y es sobre nuestra verdadera identidad. O en otras palabras, ¿quiénes somos en Jesús? Esta serie que hoy comienzo viene de un reto que hizo uno de los profesores del Instituto Bíblico en el que estudié y él nos decía que resaltáramos todas las veces que Pablo le escribió a los Efesios en él o en Cristo o por medio de Cristo. Y como puedes darte cuenta, hice la tarea porque lo que descubrí nos ayuda a resolver muchos de los problemas, por no decir todos, los que se relacionan con la identidad. Y eso nos ayuda a despejar dudas y a quitar miedos. Así que hoy quiero empezar con una simple palabra. Somos escogidos en Cristo. Sí, tú y yo somos escogidos o elegidos. Esto está en el capítulo 1 de la carta de los Efesios, en los versículos del 4 al 6, y te lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual. Y dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Y aquí hay 4 cosas en las que quiero enfocarme. Primero, hay un tiempo. Segundo, hay un espacio. Tercero, hay un propósito. Y cuarto, habían opciones. Lo primero es el tiempo. Recuerda que Dios está fuera de nuestro tiempo. Él vive en la eternidad y esto creo que solo lo podemos entender por fe porque todo nuestro mundo gira en torno al tiempo. Pero no te olvides que este es el diseño de Dios. Él fue quien creó los días, los meses y el tiempo tal y como lo conocemos. Él también fue quien nos enseñó sobre la eternidad porque allá es donde Él está y a donde quiere llevarnos. De hecho, el libro de Eclesiastés, que habla de la sabiduría de Dios, dice en el capítulo 3, versículo 11, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sin embargo, sí hay algo que tú y yo podemos entender y que está en el versículo 4 del capítulo 1 de la carta de los Efesios. Y es el hecho de que Dios nos escogió
antes de la creación del mundo. Aún antes de hacer la tierra y los cielos, aún antes del Génesis y de la creación de todo lo que vemos y conocemos, Dios te eligió. Así que no eres una casualidad ni estás aquí por una mera coincidencia. Dios pensó en ti antes de que tú lo puedas imaginar y entender. Y lo mejor de todo es que no solo pensó en ti, sino que te escogió. Así que si necesitabas una razón para sentirte especial hoy, aquí la tienes. Dios te escogió antes de hacer todo lo que ves y todo lo que tienes. Él hizo todo a su tiempo, como decía antes, y lo hizo hermoso. Y si necesitas otra razón para subirte el ánimo, aquí te va. Eres una creación hermosa de Dios. No importa que no te veas como las modelos o como los TikTokers más famosos, eres hermosa o hermoso porque Dios todo lo hace hermoso. Tú no eres la excepción, así que arriba ese ánimo y deja de creer las mentiras que el enemigo ha estado sembrando en tu mente. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero resaltar hoy, y es el espacio. ¿En dónde te creó Dios? ¿En dónde te eligió si el mundo que conocemos no existía? ¿Tienes alguna idea? Dios te creó en su Hijo Jesucristo. Él es el primero de la creación y todo fue creado en Él. Y esto te incluye a ti. Y para hacerlo un poco más claro, quiero ponerte un ejemplo porque estamos tan acostumbrados, o por lo menos yo lo estoy, a pensar que el espacio es un lugar que para entender en dónde te creó Dios, te voy a retar a pensar en algo diferente y es en la mente. En ese espacio que sabemos que existe, pero que no podemos ver y que ni siquiera nos imaginamos cómo se ve. Y por ejemplo, este podcast nació de una idea y de una necesidad. Yo quería llegar a personas como tú que conozco y que están lejos o que no conozco personalmente, pero que quieren conocer más a Dios. Y a mí siempre me ha llamado la atención la radio y no me preguntes por qué, porque la verdad no tengo ni idea de dónde viene ese gusto, pero no sabía cómo hacerlo. Después de darle muchas vueltas a la idea, conversarlo con varias personas y orar, nació la idea del podcast, que existe en este mundo virtual que tampoco vemos, que poco entendemos, pero que estamos seguros de que existe porque lo usamos todos los días. Así que como puedes darte cuenta, el espacio no se limita a un lugar y por eso Dios nos creó en su Hijo Jesucristo. Pablo, en la carta a los Colosenses, dice en el capítulo 1, en los versículos 15 y 16, que Cristo es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por eso Pablo escribió que desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. Y con esta frase sencilla nos da respuestas a dos preguntas existenciales que muchas personas tenemos, que son ¿cuándo y dónde fuimos creados? Y hoy tienes una respuesta. Fuiste creado antes de que todo lo que ves existiera y naciste en el corazón de Dios con un propósito específico. Y ese es el tercer punto que quiero comentar en este episodio. Tienes un propósito en este mundo. Dios te eligió para algo. Y como te decía antes, no estás aquí por casualidad, porque Dios no trabaja con el azar. A Dios le gusta el orden y tiene planes para todo. Tú no eres la excepción. Pero quizás estás pensando, sí, María Teresa, eso suena muy bonito, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en el mundo? Y la respuesta está en lo que escribió Pablo, pero te lo voy a volver a leer. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. ¿Lo viste? Aquí hay tres propósitos muy claros. El primero, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Hay otras versiones de la Biblia que dicen para que seamos santos. Y la verdad es que esa me parece más fácil de recordar y de entender. Ser santos no significa ser beatos ni tener imágenes en las iglesias. No. Ser santos significa ser diferentes al mundo y semejantes a Dios. En otras palabras, ser santo significa vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios, no por lo que dicen los demás y mucho menos por el pecado.
Recuerda que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un lugar especial, en el jardín del Edén. En ese lugar hablaban y compartían, es decir, tenían una relación íntima con Dios. Y para eso fuiste creado, para tener una relación íntima con Dios. Cuando ellos estaban en el Edén, podían buscar a Dios, podían verlo, hablar con Él y compartir lo que sea que quisieran. Pero cuando pecaron, es decir, cuando decidieron apartarse de su consejo y seguir su voluntad, perdieron ese derecho. En otras palabras, murieron. Fueron separados de Dios. Y no quiero entrar en detalles de esto porque lo expliqué con más detalle en el episodio 2, así que si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Pero volviendo al punto del propósito, Dios te creó para estar contigo. Así de importante eres. El creador del universo quiere pasar tiempo contigo. No lo dudes más y créelo. Pero como si eso no fuera suficiente, Dios te creó para adoptarte y hacerte parte de su familia. Su hijo o su hija, su heredero, la niña de sus ojos, como dice el salmista. Pero ojo aquí, Él te ofrece que seas parte de su familia, pero tú tienes que aceptarlo. La adopción no es automática, requiere que las partes involucradas acepten. En este caso, Dios te dice, tengo todo listo para recibirte en mi casa, para cuidar de ti, para ayudarte a crecer y a vivir una vida plena, pero tú tienes que aceptarlo. ¿Cómo? Aceptando que no puedes cumplir los mandamientos, que estás desconectado de la vida, que estás apartado de Dios y que necesitas un Salvador. O en otras palabras, que necesitas a Jesús, el único que vino a este mundo para cambiar su vida por la tuya. Tienes que aceptar que por tus propias fuerzas no puedes y que lo único que puedes hacer es creer que Jesús es tu Salvador y rendirte ante Él. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas en este mismo momento. Ahí donde estás, dile a Dios que lo necesitas, que sin Él no puedes vivir, que aceptas que eres un pecador o una pecadora y que aceptas a Jesús como tu Salvador, como el medio que necesitas para formar parte de la familia de Dios. Dile que aceptas su oferta y que quieres ser adoptado por Él. Dile, Padre, y cree que desde este momento tienes vida eterna en Él. Y con esa simple oración estás listo. Bienvenido a la familia de Dios. Pero si todavía tienes dudas, puedes escribirme, puedes escuchar el episodio 8 de este podcast o puedes hablar con alguno de los miembros de tu iglesia para que te ayuden en la nueva vida que hoy comienzas. Pero volviendo al punto del propósito por el cual estás en este mundo, después de que fuiste escogido o escogida, que aceptaste la oferta de Dios de ser parte de su familia, viene el tercer propósito, y es para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Más claro, imposible. Alabar, según Google, significa decir cosas favorables de una persona o de una cosa, resaltando sus cualidades o méritos. Para ti y para mí significa hablar de todas las cosas buenas que Dios hace por nosotros, por su infinito amor y misericordia. Es compartir con otras personas que ahora tienes un Padre que está dispuesto a hacer todo por ti. Es querer que más personas lo conozcan y crean que su amor también es para ellos. Es vivir una vida en la que Él esté presente para que todo lo que haga sea guiado por Él. Y no sé tú, pero a mí esto me encanta, saber que no tengo que preocuparme porque mi papá lo tiene resuelto. Eso me llena de alegría y esperanza. Y yo sé que sus planes son perfectos, que todo lo que hace lo hace por amor y que nunca va a hacer algo para destruirme. Ese amor me mantiene firme y me hace querer buscarlo más. Y yo hoy le pido a Dios que te dé esa revelación para que tu propósito sea claro, para que dejes de preguntarte qué hago aquí y empieces a disfrutar ser un hijo o una hija de Dios. Y se trata de disfrutar porque fuiste escogido. Y este es el último punto del que quiero hablar en este episodio. No sé si lo has pensado, pero escoger significa que habían opciones. Dios podía no elegirte. Dios podía ver todas las cosas malas que haces o que hiciste o que harás, es decir, no, y decir no, a este no lo quiero en mi casa. Pero, y esto es lo maravilloso del amor de Dios, conociéndote, decidió elegirte. Entre dejarte morir y darte la vida, decidió darte vida. Entre dejarte tener una vida separada de Él, decidió buscarte, ofrecerte su amor y hacerte parte de Él. Dios tenía opciones y te prefirió a ti. No lo olvides nunca. Dios te ama tanto que cambió la vida de Jesús, su Hijo primogénito, por ti.
Dios es amor y el amor se demuestra con hechos y en verdad. El hecho es que Jesús entregó su vida por ti y lo hizo por amor al Padre y por amor a ti. Y esa es la verdad más importante de nuestras vidas. Somos tan amados que Jesús creyó que tu vida era más importante que la suya. Y entre escoger quedarse viviendo con el Padre, tranquilo, sin sufrimiento y sin ti, prefirió separarse del Padre, morir en una cruz y tenerte a ti. Eso es amor. Pero ya no quiero extenderme más, así que para terminar solo quiero orar por ti. Hoy le doy gracias a Dios porque escuchaste esta palabra, porque te reconciliaste con Él o porque llegaste a ser parte de la familia. Le doy gracias porque ahora entiendes que Él te escogió por amor, que tienes un propósito y que tienes una razón de ser para vivir, para estar en este lugar y para compartir su palabra. Así que si te gustó este episodio, compártelo con quienes tengas a tu alrededor, con quienes sientas que quieren y necesitan esta palabra. Y hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga.